Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a empezar a ver la última o el último parcial de la materia de sistemas eléctricos de potencia. El tema a tratar se llama análisis de flujos de potencia. Este tema es muy importante que ustedes lo conozcan, ya que en base a esto nosotros vamos a entender cómo se comporta la distribución de potencias en un sistema eléctrico interconectado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si nosotros variamos ya sea el voltaje? ¿Qué pasaría si variamos la corriente? ¿Qué pasaría si variamos la generación en cada uno de los puntos de interconexión de dicho sistema? Este tema necesitamos nosotros aprender o entender conceptos de matrices sencillos, ¿no? O sea, vamos a aplicar lo que es el análisis matricial. Es un análisis muy sencillo que vamos a ver para poder realizar estos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar y empezamos. Como les había comentado, en este capítulo se desarrollarán los métodos generales en los que puede aplicarse la solución por computadora de los problemas de redes de sistemas de potencia. Bueno, ¿por qué estos métodos tienen que realizarse por medio de software o de computadora? Bueno, nosotros vamos a entender cómo se realizan estos métodos de manera manual con sistemas pequeños. Sin embargo, ustedes saben que la red del Sistema Eléctrico Nacional es una red grande, una red interconectada, que puede tener infinidad de nodos interconectados entre sí. Entonces, al tener una infinidad de nodos, lógicamente los cálculos no los vamos a poder hacer mediante a mano, sino que requerimos un software especializado para poder calcular dichos parámetros que nosotros requerimos conocer. Entonces, vamos a aprender a hacerlo a mano. Sin embargo, esos cálculos realmente se hacen en un software. Muy bien. Vamos a empezar a ver el primer tema, que se llama la transformación de fuente. Lo que dice acá simplemente es que una fuente, ¿de acuerdo? Este circuito que contiene una fuente de voltaje puede transformarse en su equivalente de fuente de corriente. ¿Qué debemos de tener en consideración aquí? Bueno, observemos el primer circuito, el cual tenemos el voltaje del generador EG, es el voltaje generado por el generador. La ZG es la llamada impedancia interna del generador. Recordemos que las máquinas eléctricas tienen en su interior una impedancia, ¿sí? Debido a los embobinados, debido a la resistencia, debido a los efectos capacitivos, debido al efecto inductivo. Entonces, esto es lo que representa la impedancia de la máquina eléctrica. Aquí va a circular una corriente, el cual pues va a ser transportada de energía que va a llegar a lo que es una carga, ¿sí? Esta carga, ¿qué puede representar? Pues puede representar una ciudad, puede representar un motor, puede representar una resistencia, puede representar lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Transformar este circuito en términos de fuente de voltaje a un circuito equivalente en fuentes de corriente, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Simplemente la impedancia del generador se conectaría en paralelo. Entonces aquí ya no se llamaría impedancia del generador, sino sería la ZP. Aquí podemos ver la igualdad. ZP es igual a Z del generador. Y ya de ahí conectamos la carga en paralelo, ¿sí? Es muy fácil. Simplemente, ¿qué hacemos? Agarramos esta impedancia, la ponemos en paralelo, así como está. Esta impedancia estaría en paralelo y una fuente de corriente en paralelo que va a representar el generador, pero en cuestiones de la corriente que está entregando, ¿de acuerdo? Entonces, esta transformación es muy importante entenderla. Solamente agarramos esta impedancia, la ponemos en paralelo con una fuente de corriente y de ahí hallaríamos la impedancia. Si nosotros quisiéramos hallar la corriente, pues simplemente, ¿qué tendríamos que hacer?
dividir el voltaje del generador entre su impedancia, ¿sí? Y eso nos va a dar la corriente que nos está proporcionando el generador, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro. Sin embargo, quiero que ustedes tengan en cuenta que esta representación en términos de voltaje de un generador y su impedancia puede ser transformada en términos de la corriente que entrega. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a ver un término denominado admitancia. En circuitos eléctricos 2, les había comentado, o ya habíamos visto el término de admitancia, que la admitancia, en otras palabras, es la facilidad que ofrece al paso de la corriente un circuito. Es lo inverso de impedancia. Recordemos que la impedancia era la oposición del circuito al flujo de corriente. La admitancia viene siendo lo opuesto, es decir, con qué tanta facilidad el circuito puede transportar la corriente eléctrica en él, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, aquí tenemos que sacar una relación de corriente con respecto al voltaje y la admitancia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros aquí sabemos que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente, ¿sí? Esto es la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje es igual a Z por I. Ahora, sabemos que Z es igual a 1 sobre la admitancia, ¿sí? Eso ya lo sabemos. La admitancia es el inverso de la impedancia. Por lo tanto, si nosotros agarramos y este término, esta Z equivalente, la sustituimos acá, pues nos quedaría que el voltaje es igual a 1 sobre la admitancia por la corriente. Solamente lo sustituimos acá. De tal forma que si nosotros despejamos la corriente, nos quedaría que la corriente es igual al voltaje por su admitancia. Esta relación es muy importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Así como nosotros podríamos decir que en este caso la corriente es igual al voltaje entre la impedancia, también podemos deducir que la corriente es igual al voltaje por la admitancia del circuito, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta. La corriente es igual al voltaje por la admitancia. Solamente es la demostración para llegar a esto. Pero esto nos va a servir más adelante. Ahora, para que nosotros podamos hacer el análisis de los flujos de potencia en un sistema eléctrico, tenemos que generar algo que se llama matriz de admitancias de los conductores o del sistema, ¿sí? ¿Y qué nos va a representar esa matriz de admitancias? Pues simplemente nos va a representar cómo son las admitancias en todo el sistema eléctrico que nosotros estemos analizando. Recuerdan que les dije que nosotros vamos a trabajar con matrices sencillas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, este método que estamos utilizando en sistemas eléctricos de potencia es un método que va a ser utilizado, va a ser calculado mediante software, ¿de acuerdo? Entonces, el software realmente trabaja con matrices, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso nosotros tenemos que trabajar con matrices, operaciones matriciales en esto. Nosotros lo vamos a hacer a mano, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a entender qué es lo que el software hace en su interior, para en dado caso que ustedes algún día se dediquen a esto, pues sepan qué es lo que está haciendo el software, ¿vale? Entonces, en este sistema podemos observar un sistema de potencia básico, ¿sí? En el cual tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos de interconexión en este sistema, ¿vale? Aquí hay 4 puntos de interconexión. Esto viene siendo un bus o nodo, ¿sí? Esos son buses o nodos. Esto puede representar lo que es una subestación eléctrica, ¿sí? Puede ser una subestación de un OXXO, puede ser una subestación de la escuela, puede ser la subestación que alimenta a una ciudad, a una colonia, ¿de acuerdo? A un estado, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que acá
los nodos o subestaciones están interconectadas entre sí. Recordemos que el sistema eléctrico nacional siempre está interconectado entre sí. ¿Por qué? Porque si la energía llega a fallar en un punto, podemos nosotros agarrar energía de otro lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que garantizar que el sistema eléctrico nacional tenga una confiabilidad, ¿sí? Debe ser confiable. Que de cualquier punto que yo se desconecte, tenga un punto de respaldo. Pero no es tan sencillo así hacer esas interconexiones en dado caso de falla, ¿sí? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un control del sistema de potencia, puedes generar problemas en los diferentes puntos de interconexión, ¿sí? Por lo tanto, tú tienes que hacer un análisis de tus flujos de potencia para que tú sepas qué puedes quitar y qué no puedes quitar, porque si tú nada más lo quitas así porque sí, puedes generar daños en la instalación, puedes hacer que se generen sobretensiones en el sistema eléctrico, puedes hacer que la frecuencia del sistema eléctrico varíe, hayan transitorios en el sistema eléctrico. Entonces no solamente es prender cargas o quitar cargas, sino que tienes que analizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, regresando al tema, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 subestaciones o 4 nodos de interconexión, y acá está la interconexión entre ellos, ¿no? Estas son las líneas. Ahora, esto que está de manera unifilar puede ser representado mediante un diagrama circuital, ¿sí? En este caso lo vamos a representar como si fuera un diagrama de fase a neutro, porque vamos a considerar que las fases de ese sistema eléctrico están balanceadas. Entonces, ¿cómo lo vemos? Si nos damos cuenta, aquí tenemos un voltaje V1, nos lo están señalando en esta parte. Entonces tenemos acá un nodo, esta barra o bus representa esto. Esta barra o bus representa el punto 2. Esta barra o bus representa el punto 4 y esta barra o bus representa el punto 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí debemos de tener un voltaje porque nos los están señalando. Entonces, aquí tenemos una fuente de voltaje que va al nodo de referencia. Perdón, al nodo de referencia. Este nodo de referencia, ¿qué es? Es de fase a neutro, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos el voltaje, representando el voltaje de acá. También tenemos la admitancia de esta generación, que en este caso viene siendo la admitancia que va del nodo 1 hacia tierra. Por eso está representada acá, admitancia que va de nodo 1 a 0. Esto va de 0. Recuerden que el neutro es potencial 0. Ahora, de aquí, de este nodo, salen dos conexiones que van a dos subestaciones. Tenemos en esta línea, lógicamente, en esta línea también tenemos una admitancia. Recuerden que ahorita no vamos a trabajar con impedancias, vamos a trabajar con admitancias. Esta línea de transmisión tiene una impedancia y por lo tanto tiene una admitancia, que es lo que vamos a trabajar, una admitancia, ¿de acuerdo? Y esa admitancia, ¿de qué punto a qué punto va? Esa admitancia va de 1 a 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? De 1 a 2 tenemos esa admitancia. Pero también analizando este punto, tenemos una admitancia que va de 1 a 3, que es la que tenemos acá. Admitancia de 1 a 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya acabamos prácticamente con esto. Ahora, vámonos con la barra bus o nodo 2. Vemos que aquí tenemos un voltaje V2, que es lo que tenemos acá, conectado al nodo y al nodo de referencia, que es 0, que es tierra, o lo que está acá, ¿no? O neutro. Entonces de ahí, lógicamente, vamos a tener
¿Cuántas conexiones? Una acá, que vamos a tener una admitancia, ¿de acuerdo? Aquí, acá tenemos otra admitancia. Y la otra que se va del otro lado. Entonces vamos a tener una admitancia que va de 2 a 1. ¿Sí? Que es esta que está acá, que es la misma que ya habíamos señalado antes. Vamos a tener una admitancia que va de 2 a 3, que es esta que tenemos acá, de 2 a 3. Una admitancia que va de 2 a 4, ¿sí? Que es esta. Y la admitancia que tiene interna el generador, que no aparece acá, pero sabemos que va de 2 a 0, ¿sí? Y así nos vamos con cada uno de estos. Por ejemplo, para el nodo 3 tenemos, en este caso, 1, 2, 3 que se están interconectando. Entonces aquí vemos que tenemos el voltaje 3 que va siempre del nodo hacia tierra, la admitancia que va del nodo hacia tierra también, o 0 voltios. Tenemos la admitancia 1 a 3, que es esto que está representando acá. Tenemos la admitancia de 2 a 3, que es esta que está acá. Y tenemos la admitancia de 3 a 4, que es esta que está acá, ¿no? ¿Sí? La que está representada acá, que es esta que viaja de acá. Y acá pues también tenemos las diferentes conexiones. Entonces, esto es muy importante entenderlo, jóvenes, ya que muchas veces acá no podemos ver todo lo que está relacionado, pero realmente todo esto que está acá en su representación monofásica es esto que vemos aquí, ¿sí? Eso es lo más complicado de esto. Necesito que ustedes lo analicen, lo chequen y si tienen dudas, pues pregúntenme, ¿no? Ahora, como nosotros vamos a trabajar con corrientes, ¿de acuerdo? Porque en realidad lo que vamos a hacer es un modelado de corriente. Necesitamos hallar la corriente I1, ¿sí? Que es la corriente que sale de este nodo, la corriente I2, que es la que nos está dando los generadores, la corriente I3 y la corriente I4. ¿Sí? Estas corrientes I1, I2, I3, I4 es la que nos está proporcionando el generador, ¿sí? Entonces, la corriente I1, ¿a qué es igual? Pues lógicamente tenemos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Que nos dice que la corriente I1 llega a este nodo y se divide en 1, 2, 3 partes, ¿de acuerdo? La primera parte, ¿cuál es? Va en relación a la admitancia de 1 a 0. Entonces, ¿cómo sacamos la relación de corriente? Esta corriente que circula hacia acá. Pues lógicamente, si tenemos la admitancia, tendríamos que multiplicarlo por el voltaje que tenemos de acá a acá, que en este caso es el voltaje V1. Entonces aquí está, es lo que vemos acá. V1 por la admitancia. Esa es la corriente que tenemos acá. Más, aquí tenemos que hallar esta corriente que circula aquí, ¿sí? O sea, llegó la I1 y se divide en esta, se divide en esta. ¿Cómo sacamos el voltaje que hay de 1 a 2? Pues simplemente haciendo la diferencia de potencial. Tenemos voltaje V1 menos V2, V1 menos V2 por la admitancia. Eso es corriente, que es esta corriente que está circulando acá. Más, en este caso, tenemos V1 menos V3 entre la admitancia de 1 a 3. Entonces con esto ya sacamos la ecuación que representa las corrientes de este nodo, ¿sí? Esta es la primera ecuación. Entonces podemos sacar cada una de las ecuaciones de cada uno de los nodos. Vamos a hacer por ejemplo la de la 2. Sabemos que aquí la generación nos va a dar una corriente I2 que se va a dividir en ¿cuántas partes? En 1, 2, 3, en 4 partes, ¿vale? Entonces la primera, vamos en orden, sería esta, ¿no? Que es la admitancia del mismo generador, que es la 2, 0. Entonces sería, ¿qué voltaje hay acá? V2 menos 0, acá es 0, es decir, V2 por la admitancia, que es lo que tenemos acá, ¿sí? De aquí, acá hay V2 menos V1 entre
por la admitancia, es lo que tenemos acá, más V2 menos V3 por la admitancia, acá tenemos la otra corriente, más V2 menos V4, diferencia de potencial, por la admitancia de 2 a 4. Entonces realmente lo que estamos haciendo acá es señalar cada una de las corrientes y así nos podemos realizar los que están acá, ¿sí? Esto es muy importante hacerlo, ahorita van a ver por qué. Siempre teniendo en cuenta esta relación, que la corriente es igual al voltaje por la admitancia. Muy bien, ahora, una vez sacando todas las admitancias, todas las corrientes que representan a cada uno de los nodos, esto lo podemos poner en una matriz que viene siendo esta, ¿de acuerdo? En la cual, vámonos acá, tenemos las posiciones. Si nosotros tenemos 4 nodos, nosotros vamos a tener una matriz de admitancias de 4 por 4. ¿Cuántos nodos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, que son estos que están acá, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, esto que está acá es mi matriz de admitancias, que va a ser una matriz de 4 por 4. Ahora, estos números, ¿qué es lo que representan? Representan la posición en la que nosotros nos encontramos en la admitancia, ¿sí? Es decir, que la admitancia de 1 a 1 significa las admitancias que salen del nodo, ¿sí? Las admitancias que están interconectadas a ese nodo. Eso es lo que significa. Cuando ustedes vean un número que se repite, por ejemplo, 1, 1, es la admitancia que está interconectada a ese nodo. Y en este caso, para el nodo 1, ¿sí? ¿Qué admitancias están interconectadas entre ese nodo? Pues viene siendo esta, esta y esta. Entonces, ¿qué sería? La suma, fíjense, ¿sí? Ahí está, esa es la posición 1, 1. En el caso de la admitancia 2, 2, son las admitancias que están interconectadas en el nodo 2, ¿sí? Es decir, la suma de esta, más la suma de esta, más la suma de esta, más la suma de esta. ¿Qué es lo que podemos observar acá? La admitancia 3, 3, viene siendo las admitancias que están interconectadas nodo 3, que es la sumatoria. Es esta, esta y esta. Y esta, se me olvidó esta, son 4. Y la admitancia 4, 4 es todas las que están interconectadas a este punto, que son 3, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos formando una diagonal, ¿sí? Esta diagonal, ¿de acuerdo? Esta diagonal tiene un nombre que ahorita vamos a ver más adelante. Lo que van a hacer ustedes es que cuando vean esto, ustedes van a generar sus posiciones así de sencillas: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Después el número acá se va incrementando: 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Y así se van. Si nos damos cuenta acá, este 1 se repite y el único que se va incrementando es el segundo número. De acá se va repitiendo este y se va incrementando esto. Entonces eso es lo que nos va a representar. Entonces esta diagonal sale de la suma de las admitancias que están interconectadas en cada uno de los nodos, ¿sí? Ahora, lo demás, ¿sí? Lo que no está fuera de esta diagonal, pues tiene otro nombre que vamos a ver. Vamos a ver qué representa. Por ejemplo, la admitancia 1, 2, de 1 a 2, pues viene siendo la admitancia de 1 a 2. Solamente que en este caso todo lo que esté fuera de la diagonal lo vamos a poner como negativo. Por ejemplo, la admitancia 1, 3 está fuera de la diagonal, de esta diagonal, es decir, 1, 3 lo ponemos como negativo. Nos vamos con la admitancia de 1 a 4, de 1 a 4. De 1 a 4 ¿hay una interconexión? No hay, ¿de acuerdo? Entonces acá la admitancia es 0. Por eso acá dio 0. ¿Por qué? Porque no hay interconexión de 1 a 4. Ahora nos vamos con esta. Admitancia de 2 a 1. ¿Hay admitancia de 2 a 1 o de 1 a 2? Que es lo mismo, sí hay. Es esta. Que viene siendo la admitancia de 1 a 2, pero negativa. Esta pues ya la tenemos.
La admitancia de 2 a 3, pues sí hay, nada más que lo representamos de manera negativa. De 2 a 4 también negativa, y así